Bien, buenas tardes, compañeros y compañeras, amigos y amigas. Antes de entrar, digamos, en materia, vamos a ver otro pequeño vídeo que pareciera que lo hubiera planificado el mismo Vergele. No estaba preparado, es nuestra condición, compañeros, y lo protagoniza uno de los compañeros que está aquí presente entre nosotros. Si nos ponéis el vídeo, por favor, él solo se presenta. Soy Manuel John Felipe, tengo 54 años y soy militante socialista desde hace 20. Soy socialista porque el PSOE es el partido de la igualdad, igualdad entre mujeres y hombres, igualdad para las personas con discapacidad, igualdad para los más desfavorecidos de nuestra sociedad. Soy del PSOE porque es el partido que da voz a los que no tienen voz. Yo, como vosotros y vosotras, me esfuerzo cada día más para ser una mejor persona y por crear una sociedad mejor. Merece la pena nuestro esfuerzo, compañeros y compañeras. Por la igualdad. La verdad es que es difícil no emocionarse. Manolo es militante socialista desde hace más de 20, como él ha dicho, y ya militaba y era un convencido cuando ni siquiera podía votar. Aún así, él se ha esforzado desde diferentes instituciones en las que ha estado, a las que ha pertenecido, en las que nos tiene agotados, porque se apunta a todo. Él siempre ha reivindicado sus derechos, los suyos y los de su gente. Claro que sí, Manolo, estamos tremendamente agradecidos porque eres un ejemplo para todos nosotros, Manolo. Gracias. Bueno, bienvenido a la ciudad de la música. Lo habréis leído al entrar por la 630, pero vuelvo a decir que estamos un tanto desafinados desde hace un tiempo a esta parte, concretamente los últimos 4 años, porque bueno, pues hay 2 direcciones de orquesta en un ayuntamiento en el que cada uno, en este caso Ciudadanos y PP, interpretan la obra que a ellos más les interesa, no tanto la que pudiera interesarle a la ciudadanía, y esa interpretación a la limón, el resultado final es un auténtico desastre, un ruido, nada que aportar a la ciudadanía de Villafranca. Están más centrados en competir entre ellos, en a ver quién hace más mérito de cara al proceso electoral inminente que de otra cosa. Por cierto, la candidata del Partido Popular nos ha enviado amablemente esta mañana a la policía porque entendía que estábamos superando el aforo. Los socialistas, que somos personas muy agradecidas, le vamos a decir que puede visualizar cualquiera de las fotos, porque esta mañana no, pero ahora sí estamos superando el aforo, así que no tenga usted problema. Y ve usted contando cabeza por cabeza. Y además de Ciudad de la Música, últimamente exportamos también líderes que tienen una proyección regional, y Guillermo, por momentos, no sé exactamente qué hace cuando, bueno, tienes esas reuniones semanales los lunes, a veces sordas y ciegas porque no se escucha o no se ve, pero muy efectivas, porque ahí están las inversiones. No sé qué haces, digo, en esos ministerios los lunes, y no sé exactamente qué hacen los compañeros en la Asamblea legislando para que grandes proyectos puedan traer inversión, generar empleo, mejorar nuestra pensión, en definitiva, mejorar nuestra economía, porque hay líderes extremeños, directamente made in Villafranca, que han utilizado, bueno, pues técnicas un tanto surrealistas para convertirse de la noche a la mañana en los mejores exponentes de la extremeñidad. No sé si tendrán aparatos o no que lo midan, pero se han erigido como eso, los mayores defensores de la tierra, de Extremadura, y utilizan técnicas un poco extrañas, porque ellos suben el tono de voz, ¿vale?,
y entonan las sílabas de manera que a veces, sin decir nada, parece que están diciendo algo raro, y si encima te comes los gerundios y vienes averiguado, vienes hablado y vienes por arte de magia, eres el número 1 defensor de nuestra tierra y tienes 1000 likes, es verdad, en su perfil de Facebook, pero no ha arreglado ni un solo problema de los ciudadanos de nuestra tierra. Ni los arregló antes, evidentemente, ni los arregla ahora. Y exportamos más, porque también hay, y están creciendo como setas en algunos de nuestros municipios, pues partidos que de alguna manera empiezan a dar, bueno, pues casi que a rebatiña derechos. El compañero Vergeles no lo podía explicar mejor que yo, o sea, no lo podía explicar antes mejor y yo no lo voy a superar en esa explicación, pero es verdad que reivindican, como dijo el gran Groucho, y 2 huevos duros más, es decir, nos dicen la renta mínima garantizada, nos dicen los mínimos vitales, nos dicen vivienda, nos dicen más sanidad pública, más, claro, sí, pero a nosotros no nos lo puede decir si no lo hemos inventado nosotros. ¿Cómo nos vais a dar lecciones en este caso de derechos para las personas más desfavorecidas? Claro, la cuestión es que, como bien dice nuestro compañero secretario general en sus mítines, esto hay que conjugarlo con los derechos y a veces reivindicamos nuestros derechos, pero se nos olvidan decir nuestras obligaciones. Es un partido, además, de algún antiguo secretario general nuestro, que es que se centra en las debilidades de las personas, en lugar de sus potencialidades. Lo decía antes el compañero Vergeles. Pues claro que una persona cuando está pasando un mal momento tiene que tener una cobertura social que le ayude a salir, pero también hay que invertir efectivamente en confiar en ella, hacerle probablemente un diagnóstico en cuanto a la formación posible, que pudiera dar lo mejor de sí en lo que le queda todavía de etapa o de recorrido laboral, pero no. Se empeñan en ver única y exclusivamente las debilidades de esas personas sin ver sus potencialidades, que es lo que el compañero Vergeles probablemente hacía referencia antes. Los showman, por un lado, los resignados, por otro, pues vienen a ser a la política pues lo que los curanderos a la sanidad, compañero Vergeles, ya sabe. Básicamente, pues charlatanería pura, venden humo, insisto, al final, 0 problemas resueltos, que en lo que en teoría es lo que venimos a la política, resolverle problemas a los vecinos y a las vecinas. Y entre tanto ruido y desinformación, pues claro, nos tenemos que forzar, porque lo hemos visto esta semana con Vox, con la moción de censura, en la que una persona es capaz de estar hablando durante horas sin decir absolutamente nada. Incluso hay alguien que lo supera, como es Feijóo, que es capaz de hacer un pues escapismo político, de manera que no aparece en una semana y los silencios evidentemente también hablan. Nada tienen que decirle en este caso al país, a los españoles. Y es que, claro, no es lo mismo tener razón que llevar razón. Y aquí todos están empeñados en tener razón. Tener razón supone buscar la verdad y discutir solo en torno a esas premisas verdaderas. Llevar la razón es a veces un ejercicio de impostura. Buscar, digamos, argumentos independientemente a la verdad, que simplemente te coloquen en una mejor posición con tu interlocutor. Por lo tanto, no es lo mismo llevar razón que tener razón, y nosotros tenemos razones porque jugamos con la verdad. Y la verdad, compañeros y compañeras, es que, por ejemplo, el salario mínimo efectivamente está en 1.080 euros. La verdad es que a mi padre, por ejemplo, que por ahí estará, es la primera vez que le sube el 9 al primer dígito de su pensión. La verdad es, por ejemplo, que bueno, mi hermano está por ahí vivo y coleando, andando, porque la sanidad pública fue capaz de reconstruirle su columna. Y estos son derechos que tenemos, por supuesto. Y la verdad también es que tenemos obligaciones, por eso son imprescindibles nuestros impuestos, porque los que efectivamente no tenemos nada más que la política, evidentemente necesitamos el sistema de bienestar social del que nos hemos dotado y que hay que sostener entre todos, con solidaridad los que estamos ahora y, por supuesto, solidaridad entre generaciones. No voy a extenderme mucho más, compañeros y compañeras. Los compañeros que nos acompañan, la orquesta que hará sonar maravillosamente hoy en Villafranca en breve, pues llevamos bastantes reuniones, probablemente nos hemos reunido del orden de 60 colectivos y evidentemente nos piden de todo. Pero ha sido reincidente una cuestión que nos han pedido, que es una intangible. Ni sedes nuevas, ni más euros para su asociación,
mejores infraestructuras de tal o cual cosa, nos han pedido cariño. Cariño, nos han llegado a pedir de manera reiterativa, con lo cual yo me atrevería a sustituir el E al cubo por un E a la cuarta y a la E, pues ser empático, porque al final cariño no deja de ser la capacidad de ver, o de, en este caso por las gafas del vecino, o ponerse los zapatos del vecino, saber la dificultad que tiene para andar un camino, para de esa manera, desde su posición, pues averiguar de mejor manera los problemas que le afectan en el día a día. Yo creo, compañeros y compañeras, que esa empatía y, por supuesto, esa emoción que le ponemos en nuestro día a día es contagiosa, y estoy seguro que, compañeros y compañeras, el 28 de mayo nos va a ir muy bien a todos en las elecciones. Muchas gracias, y con vosotros, nuestro secretario general y presidente, Guillermo Fernández Vara. Compañeros y compañeras, tengo un poquito tocada la voz, pero la semana no le ha faltado de nada. Además, yo tengo ahora un problema añadido, es que cuando las niñas cogen catarro se lo pegan a los abuelos, ¿sabes? Con lo cual... Mirad, Villafranca siempre se ha portado muy bien con el PSOE, siempre. A la gente de Villafranca no le podemos reprochar nada, jamás. Todo lo contrario. Yo he estado en una boda reciente, hace 2 o 3 semanas, de mi familia de Villafranca. Yo tengo la suerte, ahí es nada, de tener parte de la sangre de Olivenza, parte de Jerez y parte de Villafranca. Agárrate al lorito, ¿sabes? Vamos, toda la familia de mi abuelo materno, que eran de aquí, y una parte de la familia de mi padre de Jerez, que está aquí. Pues hemos tenido una fiesta familiar hace muy poquito, con ocasión de la boda de una sobrina mía, y he tenido la oportunidad de hablar con mucha gente. Y esa es la realidad. Es decir, la gente nos está esperando, Paco. La gente nos está esperando. Y el mejor homenaje, y yo no le podré agradecer nunca, jamás, por muchos años que viva, a Ramón Ropero, lo que ha hecho por esta ciudad, por este partido y por esta región, o a Pepe Espinosa, que Dios lo tenga en su gloria, y del que me acuerdo con mucha frecuencia. El mejor homenaje que le podemos hacer, Paco, es ganar. Es ganar. Ganar las elecciones, pero no para que gane el PSOE, sino para que gane Villafranca. Porque Villafranca lo necesita, que está un poquito desorientada. Y yo te diría algo. Planteemos la campaña haciendo lo que hemos hecho toda la vida, que es hablarle a la gente fundamentalmente de nosotros y de nuestro proyecto. La gente de este pueblo, de esta ciudad, necesita un proyecto como lo tuvo en el 83, en el 79, en el 83, en el 87, en el 91, en el 95, en el 99, en el 2003, en el 2007, etcétera, etcétera. Un proyecto incluyente, un proyecto basado en las esencias de lo que significa el socialismo democrático, la socialdemocracia, que ha sido siempre el de la libertad, la igualdad y la fraternidad, que me gusta mucho como palabra, añadido ahora el del ecologismo, el del feminismo, el de la plena inclusión. Villafranca ha sido un ejemplo siempre del tercer sector. Ha sido una ciudad siempre que tenía mucha fuerza a la política, pero mucha fuerza a la sociedad. Y esa tiene que seguir siendo nuestra fortaleza. Ser capaces de darle a la gente, de darle a la sociedad la capacidad de ocupar un espacio fundamental. Probablemente en los 80 o en los 90, incluso al principio de los 2000, era necesario que la política lo ocupara casi todo. Pero ahora no, Paco, ahora no. Ahora hay que dejar que la gente ocupe una parte importantísima
del espacio social y nosotros acompañarlos, nosotros ir con ellos, ayudarlos, eliminar obstáculos, cambiar ordenanzas, cambiar normas, facilitar la vida de las personas para que puedan los emprendedores desarrollar sus proyectos, para que pueda la gente desarrollar sus esperanzas y que nosotros lo que hagamos sea acompañar, empujar. Si hay que ir delante se va, pero que si hay que ir detrás tampoco pasa nada. Detrás se va y se empuja, también en las mismas condiciones, ¿no? Por eso yo tengo mucha esperanza en lo que viene por delante. Yo te invito a ti y a todos vosotros, queridas compañeras y compañeros, que en estos días que nos quedan hasta el 28 de mayo, que es el camino que conduce a una meta, no esperemos a disfrutar a llegar a la meta, disfrutemos yendo por el camino. ¿Y sabéis cómo se disfruta yendo por el camino? Teniendo la sensación de que lo que estamos haciendo va a servir a la gente para tener esperanza, para tener una vida mejor, para poder desarrollar proyectos, para poder corregir las desigualdades que la maldita ley de la cuna impone para todo aquello que significa y representa la política. Hay gente que seguramente a nosotros como partido político nos desprecia, muy probablemente. Hay algunos además que lo dicen. A mí no se me va nunca la imagen, porque ya me ha tocado vivirla varias veces, en la Castellana, cuando el desfile de las Fuerzas Armadas con motivo del Día de la Hispanidad, cuando llegamos allí y la gente empieza a insultar. ¡Ocupa! ¡Socialistas, ocupa! Lo dijeron siempre. Se lo dieron a Felipe, se lo dieron a Zapatero, nos lo dicen a nosotros. ¿Sabéis por qué? Porque creen que la casa es suya, porque creen que los gobiernos son suyos, están convencidos de que los gobiernos del PSOE son una excepcionalidad. Y por eso ayer, hoy y siempre harán lo mismo. No nos olvidemos. El problema no era Felipe, el problema no era Zapatero, el problema no es Pedro, el problema para ellos es el PSOE. El problema para ellos es el PSOE. Porque se nos ocurre defender la igualdad, se nos ocurre defender algo esencial en la vida, y es que las personas, por el mero hecho de nacer, tienen que tener derechos y oportunidades en las mismas condiciones, a lo que yo, como bien decía Paco, le añado, y obligaciones, por cierto. Nosotros tenemos que ser el partido que en la campaña electoral, ya os lo digo, vamos a ser el único partido que le va a hablar a la gente no solo de lo que quieren oír, sino de lo que nosotros creemos que tienen que oír. No solo de regalos, no solo de regalarle el oído. No se construye un país, ni una región, ni una ciudad, solo sobre la base de regalarle a la gente los oídos con derechos, derechos y derechos. Los países más prósperos, los países que más progresan, los países más justos, no nos olvidemos de esta palabra, que es la clave de bóveda de todo lo que el PSOE representa, desde el siglo XIX hasta ahora. Este partido se fundó en la taberna Casalabra por 25 personas para defender las causas justas. Entonces, las que había en las empresas, las que había en las calles, las que en el siglo XX hubo, sin prisas por ganar elecciones, sencillamente con prisas por poder transformar la realidad de la vida de las personas. Y eso es lo que tenemos que tener absolutamente claro y entregarnos a ellos en cuerpo y alma y teniendo las prioridades muy claras. Este al cubo no es nada extraño, es empleo. Es empleo. Hemos conseguido en apenas 7 años, 7 años y medio, bajar el paro de 150.000 a 75.000, que va a estar al final de esta legislatura. Porque esa fue la realidad, ¿eh? Cuando se fueron del gobierno nos dejaron 3 cosas. Cuando la derecha tuvo la oportunidad de gobernar en Extremadura y se fue, nos dejaron 3 cosas. Una, 150.000 parados. 2, un déficit de 600 millones de euros. Es decir, cada año, entre lo que ingresábamos y lo que gastábamos, había una diferencia de 600 millones de euros. Y tres,
que lo tenemos que recordar porque a veces a algunos se les olvida. Una pérdida de libertad en los medios de comunicación como no había ocurrido nunca en esta tierra en la historia. Nunca. Mediatizaron, comprometieron las ayudas, daban recursos económicos a los medios que le eran no afines, sino a los que se prestaban a publicar al día siguiente lo que desde la presidencia de la Junta le decían. Esa es la realidad de esta tierra. Cuando en el año 2015 llegamos al gobierno, nos encontramos que había varios medios de comunicación a los que se les condicionaba las ayudas a que dijeran todos los días en sus titulares de prensa y en sus titulares de radio aquello que el gobierno quería que dijeran. Sobre aquello se pasó un tupido velo, del que luego nadie ha vuelto a hablar, pero esta es la clave, porque esta semana hemos celebrado los premios de Diego Muñoz Torrero en la Constitución de Cádiz. Una de las grandes incorporaciones que hizo fue la libertad de prensa. Aquí en el 2011, cuando el PP llegó al gobierno de Extremadura, quebró la libertad de prensa. El gobierno de Extremadura fueron al Grupo Vocento a Madrid a pedirle el cese del director del periódico porque no se comportaba como ellos creían que se tenía que comportar. Lo que nunca nadie se había atrevido a hacer. Lo que nunca nadie se había atrevido a hacer. Un gobierno que va a hablar con un grupo empresarial a decirle, cámbiame al director, porque si no me lo cambias, vas a tener problemas con la financiación. A ver si se atreven a desmentirlo. Y cuando alguien quiebra la libertad de prensa, la libertad de información, cuando alguien quiebra la libertad, está quebrando la esencia de la democracia. Yo lo decía el otro día, nos hemos pasado medio siglo XX hablando de qué es más importante, si la libertad o la igualdad. Pero de verdad, compañeros y compañeras, ¿pensáis que puede haber libertad si no hay igualdad? ¿O pensáis que puede haber igualdad si la gente no es libre? ¿Alguien puede pensar que podamos ser iguales si no somos libres? ¿Alguien puede pensar que podamos ser libres si no somos iguales? Con lo cual, ¿sabéis cuál es el verdadero debate? Hoy, el de la fraternidad. El de la fraternidad. La fraternidad que nos permita plantear las cosas en términos en los que nos podamos encontrar. El PSOE nunca va a ser un partido frentista. Nunca va a ser un partido que huya de los acuerdos. A mí ahora cuando me dice, ¿y si no sacáis mayoría absoluta, qué vais a hacer? Hablar. Vamos a hablar. Vamos a salirnos al encuentro. Por cierto, vamos a trabajar para sacar mayoría absoluta porque es posible sacarla. Porque es posible sacarla. ¿Sabéis por qué es posible sacarla? Porque le podemos contar a la gente una cosa muy importante. Y es que decidan quién quiere que les gobierne. Se lo dijo Nelson Mandela al Consejo Nacional Africano. Cuando llegaron queriendo cambiar todas las cosas y queriéndose cargar el equipo de rugby, y que le dijo, me habéis elegido para gobernar, os ruego que me dejéis hacerlo. Digámosle a los extremeños y a las extremeñas, a los villafranqueses y a las villafranquesas, decidir quién queréis que gobierne, quién queréis que sea el presidente, quién queréis que sea el alcalde, pero una vez que los tengáis decidido, hacer todo lo posible para que podamos gobernar, para que los plenos de la Asamblea o de los ayuntamientos no sean debates estériles, discusiones inútiles, para que allí se hable de los problemas de la gente y no de los problemas de los partidos, de los problemas de la gente. A mí, teniendo mayoría absoluta en la Asamblea, la mitad de las preguntas que me hacen en la sesión de control al Gobierno son preguntas que tienen que ver con España. No tiene nada que ver con Extremadura. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, a Extremadura les importa un pito. Les importa un pito. Extremadura para ellos es el instrumento, el argumento para ver si recuperan el poder. Y para ellos el poder es España. Para ellos el poder es el Gobierno de España. Que creen, porque además creen que es suyo, creen que les pertenece. Pero mira por dónde, cada vez que hemos gobernado con Felipe, con Zapatero o con Pedro Sánchez, hemos cambiado España.
Y esa España que nosotros hemos cambiado, que hemos transformado, cuando ellos han llegado a gobernar, no se han atrevido a echar marcha atrás. Se han hartado de decir, cuando lleguemos lo cambiamos. Lo siguen diciendo ahora. Cuando lleguemos, luego llegan y no lo cambian. ¿Por qué? Pues porque lo que hicimos fue crear un sistema educativo, un sistema sanitario, metimos a España en Europa, creamos las pensiones no contributivas, desarrollamos la ley de la dependencia, permitimos que la gente que se amaba se pudieran casar, permitimos que hombres y mujeres pudiéramos ser iguales, hicimos todo lo posible para que los salarios cada día permitieran a la gente vivir con dignidad, hicimos, yo creo, el gran esfuerzo de todos estos años, que es que los pensionistas que tenían pensiones bajas, que yo me harto de decirlo, la gente aquí, cuando sale en los medios, Extremadura la que tiene pensiones más bajas, ¿de quién es culpa eso? ¿De quién es culpa? De los que nunca cotizaron por la gente. ¿Cuánta gente trabajaba en aquellos campos de Extremadura, familias enteras, y luego se cotizaba por uno? Aquellos en los que se trabajaba a jornada completa y se cotizaba por ellos por jornada partida. ¿De verdad alguien piensa que nosotros no nos íbamos a estar quietos? Por eso ahora, cuando vienen unos tiempos nuevos, cuando vienes aquí a Villafranca y ves el polígono industrial que se desarrolló en los tiempos de gobierno del PSOE, que permite que la presencia de la industria... Villafranca es muy buen ejemplo de lo que venimos diciendo en los últimos meses. Yo quiero tener una gran parte de extremeños y extremeñas cobrando sueldos del convenio colectivo de la industria, porque esos serán sueldos decentes y dignos, que permitirán que el día de mañana haya pensiones decentes y dignas. Y frente a una derecha resignada, que siguen siendo igual que antes, ¿qué ha hecho la derecha aquí en Extremadura siempre? Irse a Madrid. Se fueron todos. Ramallo, para Madrid. Barrero, para Madrid. Monago, para Madrid. Se fueron todos a Madrid. ¿Por qué? Porque para ellos Extremadura era un pretexto. Era su gran pretexto y sigue siendo su gran pretexto. Por eso ahora lo que dicen es, no, es que Vara tiene que dar más voces. Esto se cree que están en el siglo XX. Se creen que están en el siglo XX. Se creen de verdad que nosotros vamos a estar dependiendo toda la vida de lo que Madrid quiera. A ver si os enteráis, derecha extremeña, a ver si os enteráis de una vez. El proyecto del Partido Socialista Obrero Español de Extremadura es el siguiente: conseguir que nuestro futuro no dependa de lo que los demás quieran hacer por nosotros, sino de lo que nosotros seamos capaces de hacer por nosotros mismos. A ver si os enteráis, hombre. A ver si os enteráis. Dice, no, es que no da puños en la mesa. Mira, yo me voy todos los lunes a las 6 de la mañana a Madrid. Me vuelvo a las 8 de la noche o a las 10 de la noche, con una agenda que no le doy 3/4 al pregonero. Porque en Madrid se toman muchas decisiones. No solo en los ministerios, en muchos sitios se toman decisiones. He dedicado mucho tiempo estos años a conseguir que Extremadura tenga la mejor planificación eléctrica, la mejor, porque ahora cuando vienen las industrias y nos piden potencia eléctrica, aquí la tienen, en otros sitios no. Esta mañana recibía un mensaje, un WhatsApp de una empresa que me ha alegrado el sábado, diciéndome que definitivamente abandonan la comunidad en la que estaban y se vienen para acá, porque allí no les dan la potencia eléctrica y aquí sí se la damos. Pero además hemos conseguido que las conexiones de hidrógeno tengan 423 kilómetros aquí en Extremadura, con lo cual vamos a liderar también, no solo la producción fotovoltaica, sino también la producción de hidrógeno en el futuro. Todas estas empresas que han hecho el esfuerzo que están haciendo, la gente de los portugueses del vidrio o Manolo, con todo el inmenso esfuerzo que está haciendo aquí con el aluminio, van a tener la posibilidad de poderse enganchar a conexiones de hidrógeno, porque hemos trabajado para que eso sea así. Esos son los puños de ahora. Esos son los puños de ahora. El Ministerio de Industria puso el año pasado en marcha un fondo
para la ayuda a la inversión productiva, 750 millones de euros, y de ellos han venido aquí a Extremadura 300, el 40%. Esos son los puños de ahora. Esos son los puños de ahora. Lo que pasa es que yo tengo algunas veces la sensación, me duele más cuando veo que eso no lo tiene solo la derecha, sino en alguna parte de la izquierda, ¿no? Le tienen miedo al futuro. Yo creo que detrás de todo esto vivían muy cómodos, de verdad, vivían muy cómodos. Es muy fácil echarle las culpas a los demás de nuestros problemas y de nuestras dificultades. Es muy fácil vivir siempre pendiente de lo que Madrid quiere hacer por nosotros, vivir pendiente de la financiación autonómica, vivir pendiente de a ver qué nos toca en esto o qué nos toca en aquello. Es que eso se ha acabado. España ha vivido muy cómoda con Extremadura, con eso que hemos venido a llamarle la solidaridad. Industrias al norte, mano de obra del sur, pero con lo que ganaban los del norte eran solidarios con nosotros. Dije hace unos meses que se metan la solidaridad donde les quepa, y lo digo hoy aquí y lo repito, que se metan la solidaridad donde les quepa. Porque el Partido Socialista Obrero Español de Extremadura tiene un proyecto: ser solidarios con los demás. Llegar un día en el que tengamos que ser nosotros los solidarios con los demás. Porque aquí está la vanguardia del desarrollo y de la industria del futuro, de la industria verde y de la industria digital. Hay gente que todavía no se lo cree. Algunos están sufriendo. Ojalá que se caiga algún proyecto. Algún destacado político extremeño me llegó a decir algún día: ¿y de tus maquetitas qué hay? Le llaman maquetitas a la esperanza de vida de la gente. Le llaman maquetitas al futuro. Le llaman maquetitas a la Universidad de Extremadura. Le llaman maquetitas a la formación profesional. Le llaman maquetitas a una fábrica de semiconductores en Trujillo. Le llaman maquetitas a una fábrica de baterías en Navalmoral de la Mata. Le llaman maquetitas a una fábrica de condensadores en Badajoz. Le llaman maquetitas a un polígono, a un ecopolígono en Cáceres. Le llaman maquetitas a tantas cosas que van a pasar en esta tierra en los próximos meses y en los próximos años. ¿Sabéis por qué? Porque a la derecha le venía muy bien estar toda la vida dependiendo de los de fuera. Les venía muy bien y les asusta pensar que algún día la gente de esta tierra sea capaz de entender que los socialistas no solo somos los que mejor gestionamos las políticas sociales, sino los que mejor gestionamos la economía, el futuro y la vanguardia. Cuando la derecha gobernó en Extremadura, ¿sabéis cuál fue el gran proyecto que tuvieron en nuestra región? Yo no hablo de personas, porque el problema no son las personas. El problema es la ausencia de proyectos, que es lo más grave. Presentaron como el gran proyecto suyo una planta fotovoltaica de 200 megavatios en Talaván. Los más viejos del lugar os acordaréis. Que no se hizo, obviamente. No se hizo nada de lo que dieron. Cogieron la región y no solo la arruinaron, sino que la dejaron absolutamente con un gravísimo problema. Yo lo primero que me encontré en el año 2015 cuando llegó al gobierno, que me molestó, por cierto, y el otro día se lo dije, que me lo encontré en Madrid, una carta de Montoro, del ministro Montoro, que me decía que me daba 15 días para presentar ante el gobierno el plan de recuperación económica de Extremadura. Y entonces lo llamé, digo: oye, que voy la semana que viene a verte. Y me fui a Olivenza, a casa de mi madre, la que era la casa de mi madre, que era de mi cuñado, el viudo de mi hermanita del alma, y mi madre tenía allí una caja con llaves viejas. Cogí un llavero, de esas llaves grandes, me lo metí en el bolsillo y con eso me fui para Madrid. Y entré allí en el despacho de Montoro, estaba así, en una mesita allí, dándole así vueltas al café. Y me dice: siéntate. Digo: no me voy a sentar. Cogí las llaves y se las tiré así encima de la mesa. Digo: ¿y esto qué es? Digo: las llaves de los túneles del Mirabete. Mañana te vas a hacer cargo tú de aquello. Pero si tú te crees que yo voy a cuadrar las cuentas de mi tierra
porque a ti ahora se te ha ocurrido que hay que cuadrarlas, cuando has estado 3 años sin decirle a que estaba que las cuadrara. O sea, lo que han descuadrado los demás, si tú te crees que yo lo voy a descuadrar ahora, descuadrando la vida de la gente, sencillamente no. Así que, chicos, en algún lugar no queremos. Siéntate, hombre, siéntate. Y me senté. Le dije, por favor, tratarnos con respeto. Tratarnos con respeto. Porque es una falta de respeto que a un presidente recién llegado y recién elegido le llegue una carta que al anterior no se la había mandado. Porque he estado mirando los registros y no se la había mandado. Yo me comprometo contigo que en 3 años cuadro las cuentas de Extremadura. Y me comprometo contigo que el crecimiento que tengamos en los próximos años lo llevo a consolidar el déficit y no a hacer cosas nuevas. Pero no me pidas que le descuadre la vida a la gente porque no lo voy a hacer ni por ti ni por nadie. Y lo hicimos y lo cumplimos. Y conseguimos poner las cuentas a cero y conseguimos que hoy por hoy Extremadura tenga unas cuentas absolutamente saneadas. Conseguimos que podamos mirar hacia el futuro con mucho margen para poder hacer cosas. Se ha presentado el nuevo programa operativo de la Unión Europea que hemos estado negociando durante 2 años, hace 10 días, y vienen 600 millones de euros más a Extremadura para los próximos 6 años, y todo eso a base de negociar, de trabajar y de trabajar. No de dar puños encima de la mesa. En la España de hoy con puños encima de la mesa no se arregla nada. Quedas muy bien, pero al final te cierran el grifo y no te llega absolutamente nada. La clave de lo que nos va a pasar en estos próximos años os la dejo muy clarita para que todos la entendamos. Hemos vivido toda la vida bajo una premisa que era a Extremadura le irá bien si le va bien a España. Incluso decíamos, a Extremadura le irá bien si le va bien a España y a Portugal. Y si le va bien a Europa. Nosotros les vamos a dar a esto un cambio, si los extremeños quieren que podamos hacerlo. A España le irá bien y a Europa le irá bien si le va bien a Extremadura. Ese va a ser el cambio significativo y fundamental que va a ocurrir en los próximos años. Porque aquí es donde se va a producir la energía para poder competir con otros países. Aquí es donde se va a producir toda la industria auxiliar. Aquí se van a producir los transformadores, aquí se producirán las torretas eléctricas, aquí los galvanizados, aquí el aluminio, aquí los vidrios, aquí las placas solares, aquí las placas de silicio, cosa que no había ocurrido en la vida. En el pasado nos colocaron una central nuclear para llevarle energía a los de Madrid, que por cierto bien podían ser un poquito más respetuosos, simplemente un poquito más respetuosos. Producen el 5% de la energía que consumen. Las demás se las damos nosotros. Y luego nos echan en cara que a ellos les va muy bien y a los demás nos va muy mal. Y encima le bajan los impuestos a los madrileños para que con la energía que viene de Extremadura les vaya bien y puedan bajar los impuestos. Esa es la realidad. Por eso nosotros, que hemos sido los que seguimos creyendo en este país, le decía yo ayer a un grupo de constitucionalistas que estaban en Cáceres, el mayor favor a la España autonómica se le prestó desde Extremadura. Cuando Juan Carlos Rodríguez Ibarra decidió recurrir ante el Tribunal Constitucional que los andaluces se querían quedar con el Guadalquivir, y mi gobierno decidió recurrir que los castellanos leoneses se querían quedar con el Duero. Porque se quisieron quedar con los ríos. Los catalanes se querían quedar con los impuestos, pero los andaluces se querían quedar con los ríos y los castellanos leoneses se querían quedar con los ríos. Es que aquí nada más que hemos mirado para arriba para decir quién estaba en contra del concepto de la España en la que creemos. Pero aquí estaba todo el mundo apuntado a romper la manta. ¿Quiénes se han mantenido siempre leales y firmes a este país tan querido por todos nosotros, a esa patria que tiene himnos y también banderas, pero que sobre todo lo que tiene que tener son compromisos de defensa de la unidad de España? Extremadura, la que estuvo siempre defendiendo lo que España significa y representa. Están todo el día mirando para arriba. ¿Qué hubiera quedado? Imaginaos qué hubiera ocurrido. ¿Qué hubiera quedado de España si se quedase en Río? Si acabamos cediendo el impuesto a todas las comunidades autónomas. Se hubiera quedado con el ejército. Y eso no hubiera sido bueno.
España tiene que tener todo aquello que cohesiona un país y nosotros lo tenemos que defender y no le tenemos que tener miedo y tenemos que defender las cosas en las que creemos, pero no le tenemos que tener miedo. Ayer lo decía en la cadena SER, yo lo digo hoy a vosotros, a mí me gustaría que esta campaña fuera una campaña en la que pudiéramos hablar mucho de Extremadura, mucho de lo que nos jugamos en este tiempo, porque nos jugamos mucho, ¿eh? Aquí hay muchas cosas pendientes de quien gobierne, Aquí hay gente que cuanto peor le vaya a Extremadura, mejor le va a ellos. Aquí hay muchas organizaciones pendientes de lo que pase el 28 de marzo, para que en función de lo que ocurra, Extremadura siga siendo una región subsidiada y subvencionada, o sea, una región de vanguardia. Eso es lo que nos vamos a jugar. Y el partido que va a defender que esta tierra sea una tierra de vanguardia va a ser el PSOE. Y además voy a decir una cosa, y nos vamos a quedar solos en la campaña. Porque los demás son de la opinión que cuanto peor le vaya al PSOE, mejor le irá a ellos. Sin darse cuenta que esto no va de eso. Que no se trata de cómo nos vaya a nosotros, es cómo le vaya a Extremadura, cómo le vaya a la región, cómo le vaya a los extremeños y a las extremeñas. Y nosotros tenemos que ser el partido que va a estar ahí siempre defendiendo, que estuvo ayer, que está hoy, que estará siempre defendiendo los intereses de Extremadura. Cuando a Extremadura la saquearon y la noquearon en los años 70 y 80, llevándose de aquí 600.000 personas, en el año 83 los extremeños masivamente apoyaron al PSOE. ¿Por qué? Porque creían que era el PSOE el que podía sacar a Extremadura de aquella papeleta. El 40% de los niños y de las niñas abandonaban la escuela prematuramente. Se iban camino de la obra, o camino de la forja, o camino del campo. Y el PSOE se hizo cargo de aquella situación, con unas tasas de paro del 35%, en las mujeres del 50% y en los jóvenes del 70%. Y en vez de estar llorando por las esquinas, pues nos pusimos manos a la obra, construimos un proyecto en el que confió mucha gente y en el que hemos estado trabajando durante todo este tiempo. Ese es nuestro proyecto, el proyecto que define lo que quisimos que fuera Extremadura y lo que va a ser Extremadura, una región a la que finalmente le sea posible volar alto y volar lejos, ahora que tenemos la posibilidad de poderlo hacer, ¿no? Y esto tiene una clave, que son los alcaldes y las alcaldesas. Mirad, en el año 2015 fueron años duros, del 11 al 15, ¿eh? Muy duros, muy duros. En aquellos años el gobierno de Extremadura pagaba a periodistas para que escribieran artículos que ellos le mandaban. A ver si se atreve alguien a llevarme al juzgado por esto. A ver si se atreve alguien a llevarme al juzgado por esto. Le pagaron a periodistas para que escribieran artículos, no, para que publicaran artículos que escribían ellos. Aquello fue muy duro. María Jesús Mejuto, que fue consejera de Sanidad, tuvo que, por haber estado trabajando con el PSOE un tiempo, tuvo que sufrir la persecución de gente sin dignidad que pensaron que la política no tiene límites, y la política tiene límites. Por lo visto, una persona que hubiera sido miembro de un gobierno del PSOE no podía sacar una buena nota en un examen. Solo la pueden sacar ellos. Solo la podían sacar ellos. Por tanto, cuidado, que hemos vivido lo que hemos vivido. Que hay que saber y ser conscientes de que lo que tenemos enfrente son gente que son capaces de todo, lo han sido siempre capaces de todo. Pero no hay que tenerles miedo, yo no tengo ningún miedo. No se lo tuve cuando nos quedamos sin gobiernos, ¿cómo se lo voy a tener ahora? Que tenemos un partido fuerte, anclado en la sociedad, lleno de mujeres y hombres en los ayuntamientos, capaces de responder a las esperanzas que los ciudadanos tienen. Pero aquellos 4 difíciles años en el que nos quisieron hacer desaparecer porque sabían que a poquito que nos dejaran respirar, la gente iba a volver a confiar en nosotros, el PSOE se llenó de mujeres en sus listas, en las que vamos a presentar el 51% de nuestras listas son mujeres, de esos 1.645 compañeros y compañeras, y más del 30% ya son candidatas. Ellas son las que ganaron las elecciones del 2015. Las mujeres dieron un revolcón
Yo cuando iba por los pueblos presentando listas, me di cuenta, no sabe la derecha lo que está pasando en el PSOE. Porque sencillamente hicimos lo que yo creía que teníamos que hacer. Habíamos perdido unas elecciones, había que renovar el partido y había que hacerlo para estar preparados para enfrentarnos con lo que venía, que era enfrentarnos con un gobierno muy potente, porque utilizaban el gobierno de verdad y en condiciones para hacer las cosas que ellos creían que tenían que hacer, ¿no? Y ahí nos encontramos con muchísimas mujeres que dieron el paso y que son una parte importantísima de lo que hoy representa el PSOE, de esa parte que significa el feminismo para nuestro partido y que probablemente sea la clave de por qué fuimos capaces de gobernar aquí y fuimos capaces de gobernar en España. Y no nos engañemos. Sin las mujeres, el PSOE tiene un problema. Sin la unidad entre nosotros tenemos un problema. Sin la fortaleza de la izquierda tenemos un problema. Por eso desde aquí tenemos que lanzar un mensaje claro y alto. Nos vamos a jugar el 28 de mayo, no quién gana y quién pierde, qué partido gana y qué partido pierde, sino qué ciudadanos ganan y qué ciudadanos pierden. Y si los ciudadanos que ganan son los que no necesitan de la política porque su futuro se lo pueden comprar, malo para los ciudadanos que su futuro no se lo pueden comprar. Y esa tiene que ser nuestra lectura de lo que nos vamos a jugar y a pelear todos estos meses, a comernos el mundo con coraje, con ambición, con valentía, con cierto sosiego, que también es necesario, con cierta serenidad, que también es necesaria. La gente está muy harta de la confrontación y de la crispación, pero alguna cosita de vez en cuando hay que recordarla. No va a ser que la gente se crea que todo esto ha sido duro, porque la derecha no pensaba perder el gobierno cuando lo perdieron. Y cuando nos llaman ocupas del poder, no nos están llamando ocupas del poder, nos están llamando ocupas de su casa, porque creen que es su casa. Y esa casa, que es el espacio público que compartimos, lo deciden los ciudadanos el 28 de mayo. Y a ellos nos tenemos que decidir, nos tenemos que dirigir. Nosotros solo tenemos un problema, que es la abstención. Os puedo asegurar que si somos capaces de movilizar el voto, pueblo a pueblo, sitio a sitio, ciudad a ciudad, provincia a provincia, región a región, el año 2023 será un gran año para el PSOE. Pero tenemos que ser capaces de convencer a la gente de que lo que mejor le viene a la derecha es que la gente de izquierda se quede en casa y no vaya a votar. Porque por cada voto de la izquierda que se quede en casa son 2 votos más que saca la derecha. Así que a salir a pelear, a jugarnos lo que siempre nos hemos jugado sin miedo, con mucha valentía, con mucha ambición, con mucho coraje, con muchas ganas, sin miedo al futuro, porque está lleno de oportunidades para Extremadura y con el firme compromiso que todos tenemos de dedicar lo mejor de nosotros mismos a que la gente que tiene la esperanza en la política de que pueda mejorar su vida, lo pueda hacer. El Partido Socialista Obrero Español es el partido de las causas justas. Y no hay cosa más bonita en esta vida que luchar por las causas justas. Muchas gracias, compañeros.